Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, Carey, Diana, ya nos habíamos saludado. Buenas tardes, profe. Ahora no me prende la cámara, permítanme. Bendito Dios que me matan dos. Es que es un requerimiento que el docente tiene que... No lo sabe, pues no lo había leído. Y ahorita nos funcionó la cámara, pero... ya. Es estilo lo nacional, con despacio. Entonces, darle la bienvenida nuevamente. Desafortunadamente para mí es la última sesión que tenemos. De verdad que es muy grato ese desarrollo que tuvieron y como les decía en algún momento, para mí es muy, muy bonito poder adentrarme en temas que no son la línea o el núcleo de las personas. Entonces ustedes, hay muchos administradores, saben mucho mercadeo, lo están reforzando, pero la parte financiera, pues era un aspecto así como novedoso, ¿verdad? Entonces, pues, definitivamente fue un placer. ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Me están escuchando ahí? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí, profe. Desde... Profe. Hola, buenas noches para todos. Hola Lorena, ¿cómo estás? Profe, me disculpo que es que no me dieron permiso en el trabajo y estoy acá desde mi oficina. Entonces de pronto escuchan algo de ruido o algo, pero pues para poder ingresar a la clase, ¿vale? Por favor, no te disculpes, estás aquí o estás compartiendo. Si no puedes hablar, no hay problema, nos escucha, este es tu espacio. Vale, profe, gracias. No, no, a ti. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Desde donde dije buenos días? Buenas noches. Sí, señor, prácticamente hasta cuando dijo la cámara funciona. Bueno. No, la idea es de verdad, y repito, agradecerles porque me pareció un grupo demasiado interesante. Los trabajos son muy proactivos. La forma en que lo desarrollaron, espero que yo haya tenido algo que ver con ello, es muy, muy, muy... tiene mucho el sesgo de ustedes. A veces uno creyera que lo mejor es que le coloquen a uno exacto los términos, los desarrollos, pero tanto en el video como en la actividad anterior, como en lo que desarrollaron, sus conceptos fueron muy claros, muy propios y me parece muy válido. Entonces espero que haya sido de mucha, mucha utilidad y agradecerles por el espacio que compartimos. ¿Cómo les fue con la tarea, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, profe, no sé si Luis Alejandro o José Luis, pero bueno, si es en mi caso. Sí. Pues complementar un poco lo que su merced decía, profe, y
por lo menos yo que soy ingeniero industrial y a pesar de que pues los números es algo que uno ve en el día a día, pues el tema financiero no es mi fuerte, no es mi plus, entonces eh, el hecho de que en realidad, pues como el profesor lo mencionaba, los términos, como el paso a paso de cada una de las acciones que debemos tener presentes a la hora de desarrollar un tema financiero, creo que son un plus muy grande porque pues para mis compañeros no es un secreto, yo tengo un emprendimiento, tengo un negocio y a pesar de que mi socio pues es ingeniero financiero y maneja el tema del derecho y al revés, para mí ha sido muy bueno porque ahora me puedo sentar con él y estamos aterrizando las cifras y ya entiendo un poco más la realidad del negocio, ¿no? Entonces lo he venido como poniendo en marcha para comparar también un poco lo que hablamos entre los dos o el ejercicio que hacemos entre los dos a la hora de administrar y eso pues nos va dando un poco más de luz de cómo proseguir o de cómo seguir adelante con las acciones que vamos a tomar. Entonces eso para mí ha sido sumamente interesante y gratificante. Luis, una pregunta, ¿tu socio es de la piloto? Sí, señor. Sí, Ah, señor. Mi socio es de la piloto. ¿y cuántos? Pues digo porque yo estuve por ahí hace un tiempo, de pronto pues no creo porque yo les dicté hace como 10, 15 años, pero, pero ellos son muy, muy pilos. No, sí, él terminó hace, no hace muchos años también, creo que para el mismo 2018, Ah, no, no, 2017, no, no. él se graduó como ingeniero financiero de la piloto y ahorita hizo una especialización en finanzas en La Sabana. Ah, no, excelente. Yo les Sí, comentaba, señor. parte de mi dedicación docente es una venganza, porque antes los profesores se lo sabían todo, traían los libros y entonces lean y me preguntan, la verdad no, o sea, no pude y para poder entender economía tuve que dictarla y para poderme meter en la parte financiera tuve que hacer ejercicio yo solito y enredarme y desenredarme. Entonces pienso que es fundamental que haya un acompañamiento, pero también una fundamentación. Algunas personas de pronto que ya manejen los temas dirán, pero para mí, ¿para qué me colocan que un estado de resultados es tal cosa? Si eso directamente se saca con los ingresos menos los costos menos los gastos, sí, pero me parece que es así se apropia uno del conocimiento y espero que haya sido de utilidad. El día de hoy, obviamente que vamos a mirar el desarrollo del ejercicio, pero ustedes hicieron algo demasiado bien hecho, que fueron unos videos. No los podemos colocar todos porque imagínense 8 videos a razón de 15 minutos, pues entonces no hacemos nada más. Pero me parece importante que ustedes se den cuenta del desarrollo de los compañeros y suyo, entonces me va a permitir, la primera parte de ahorita va a ser mirar 5 minuticos de cada video. O sea, yo ya los vi todos y me encantaron, pero no quiero desaprovechar este espacio para que ustedes vean el trabajo de sus compañeros. Y básicamente era lo que nos decía Luis. Ya José Luis se fue, salió, vuelve ahorita. Eh, es el entendimiento de para qué sirve. Sobre todo los ingenieros tienen la capacidad, y respeto mucho su disciplina, de establecer procesos, de mirar para dónde va, de cómo se hacen, de cómo se establecen, de los parámetros. Pero para eso hay que saber qué se pretende, qué es una cosa. Entonces, la primera. La segunda etapa, pues unas personas me dijeron que quieren comentar algo, no del ejercicio como tal, que el ejercicio básicamente era mirar unos parámetros, desarrollar unas fórmulas, pero mucho más allá estaba implícito identificar qué era y que supiéramos que es importante, por ejemplo, la producción. Ya lo explicamos acá y ustedes me lo dijeron mejor a mí que yo a ustedes, que la producción no es un proceso, era una serie de procesos y que llevan a desarrollar unos productos, bien sean tangibles o intangibles, para comercializarlos. Después vienen ustedes, magos del marketing, del mercadeo, que es el posicionamiento de marca. Entonces ustedes identifican todo lo que segmentos de mercado, cómo lo potencian, quién lo puede comprar, nichos de mercado. Pero si uno no conoce, no maneja el producto, cómo se elabora, pues nadie vende lo que no conoce o nadie debería.
Entonces esa es la segunda parte y algunas personas están muy interesadas, pues me comentaron y obviamente para eso estamos, sobre de pronto proyectos propios o tienen algunas preguntas. Entonces la primera parte va a ser mostrar unos videos 5 minutos de cada uno. Después entramos a lo que van a preguntar. Por último miramos lo que se pretendía. No he calificado todavía. Eh, Tuve una conferencia que desarrollar y me tenía loquito, entonces ya la desarrollé. Prometo que mañana está calificado y comenzamos. Entonces, como siempre, los voy a andar molestando. Sí, ustedes pueden ver la pantalla. Permítanme un segundito, por favor. Aquí apago la pantalla para que no interrumpa. Discúlpenme, ¿están viendo ya YouTube? Sí, profe. Listo, entonces 5 minutos de cada una. Van a ver que todos y cada uno es interesante y cada uno le coloca su sesgo. Entonces, permítame, iniciamos. Buenas a todos, mi nombre es José Luis Mercado Díaz, estudiante de la especialización Gerencia Estratégica de Mercadeo de la Universidad EXI de Bogotá. Hoy les vamos a hablar un poco qué son las finanzas. Bueno, las finanzas es la rama de la economía que nos permite saber cómo captar y cómo hacer buen uso del dinero, que para todas las organizaciones es importante, puesto que es relevante saber qué dinero disponemos, cómo lo invertimos, dónde lo invertimos y cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para poder hacer dichas inversiones. Ahora, es importante en nuestras organizaciones hacer un análisis financiero que nos permita mirar un abanico de oportunidades teniendo en cuenta a qué le podemos invertir, cuánto nos va a retornar de la inversión y de qué manera y cuáles son los recursos que debemos aportar para dichas inversiones. Teniendo en cuenta esto, todas las organizaciones deben tener muy en cuenta su capital de inicio para cada actividad, porque tener claro cuánto dinero disponemos, de qué manera lo vamos a utilizar, cuáles son los riesgos que vamos a tomar para dichas inversiones es importante. Saber qué presupuesto necesitamos, dónde lo vamos a aplicar, de qué manera lo vamos a aplicar. Es importante este análisis antes de cada inversión, porque hay que determinar el ROI de esa inversión, de qué manera nos va a retornar ese dinero, qué tan beneficioso va a ser dichas inversiones. Y es en este punto donde la persona encargada de las finanzas de la organización debe hacer un análisis financiero, porque en este se determina cuáles son los recursos destinados, evalúa cuáles son los procedimientos a tomar, qué tan viables son, cuáles son los riesgos que tenemos en dicha inversión. Digamos que el análisis va a determinar qué tan viable, va a evaluar también el proceso de la inversión, de tal manera que sea recíproco esa inversión en base a las ganancias que se estipulan recibir por dichas inversiones. Ahora bien, es importante determinar que el analista financiero dentro de la organización debe tener en cuenta dos conceptos básicos, uno que es la liquidez y otro que es la solvencia dentro de la compañía. Se debe tener muy en claro cada uno de estos conceptos. Bueno, hablaremos del principal concepto que es la liquidez. ¿Qué es la liquidez dentro de una organización? La liquidez es la capacidad que tiene la organización para que con sus activos generar dinero a muy corto plazo. ¿De qué manera? Haremos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo una máquina que me sirve para hacer crema de helados. Mi activo principal es esta máquina que me ayuda a generar la crema de helados. ¿Cómo genero dinero rápidamente? Haciendo helados que me permita venderlos para que me retorne el dinero. Ese es mi activo, ese es la ganancia que me da mi activo principal. Ahora aquí entra el segundo concepto.
que es la solvencia. ¿Qué es la solvencia? La solvencia es el capital que tengo para pagar mis deudas a largo plazo, para poder invertir a largo plazo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos dos conceptos son necesarios e indispensables dentro de la organización. La liquidez nos permite pagar deudas a muy corto plazo y la solvencia nos permite pagar las deudas a largo plazo. Ahora bien, si te dicen que lo más rentable es no tener deudas, pues sí, es correcto. Lo más rentable sería no tener deudas, pero muchas veces las deudas también son necesarias dentro de la organización porque nos va a permitir mayor credibilidad ante los entes financieros y nos va a permitir tener un mayor rubro dentro de nuestras arcas para poderlo invertir y poder convertir esa inversión en dinero propio. Dicho esto, pues es necesario que el analista financiero tenga muy presente que debe haber un equilibrio entre mis gastos y mi inversión y mis ganancias, que también es importante tener deudas, pero no muchas. Digamos que hay que generar un equilibrio de la organización en estar muy medido entre lo que debemos versus lo que nos retorna, lo que nos ingresa. Se dan cuenta que iniciamos muy bien y nos explican, ¿no? Es importantísimo. Vean las relaciones que nos explican de una empresa que tiene que tener liquidez. La liquidez es la capacidad de responder de inmediato con un activo. Entonces, ustedes no tienen, no los voy a enredar aquí, están explicando y estamos entendiendo, pero cuando hablamos de liquidez hay unos elementos en la empresa que se denominan activos. Un activo son los recursos que necesitamos para realizar nuestra labor. Entonces, cuando hablamos de liquidez, son unos activos que se denominan corrientes. No le paren muchas bolas a esto porque pues, es más complejo, pero significa que estamos en la capacidad de disponer de recursos casi de manera inmediata. Entonces, ¿eso qué vendría siendo? Lo que en la empresa se denomina caja, por ejemplo, o una cuenta corriente, o una tarjeta de crédito, o una tarjeta de débito, o sea, una cuenta de ahorros. Hay otros recursos que probablemente nos representen capacidad de realizar acciones, pero no de forma inmediata. Ustedes pueden tener un CDT, pero lo tienen a 6 meses. Entonces, dentro de 6 meses lo pueden reclamar. Obviamente que lo pudieran negociar, pero pierden dinero. Entonces, aquí la introducción del hombre, que estuvo muy bien hecha, es, por ejemplo, un aspecto que se denomina liquidez. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, sí. Gracias. Vamos con el otro. Permítanme. Sí, señor. Muchas gracias. Repito, todas y cada una son buenísimas. Ahí están viendo ya YouTube, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Ya comenzamos, un segundo. Permítame un segundito, a veces se pone así, rebelde. Hola, hola.
Mi nombre es Jamie Acelas, soy estudiante de Gerencia Estratégica de Mercado de la Universidad EXI. Hoy vamos a ver unos conceptos de financiera y de qué forma se interrelacionan con la gestión de mercadeo, cuál es su importancia y por qué los debemos tener en cuenta dentro de la gestión de las diferentes áreas de la organización. Lo primero es que la gestión financiera en cualquier organización es un área estratégica y un elemento transversal que permite la sostenibilidad y el crecimiento de cualquier organización. Sumado a esto, es muy importante entender que hay una dinámica económica que lo que hace es dar un contexto y de esta forma una información que se debe interpretar de forma efectiva y oportuna para analizar. No, está un poquito complicado, ahorita retomamos la parte de los videos. Entonces, no sé, creo que Diana o Carilis me había hablado que querían comentar algo acerca de la parte financiera. Sí, profe, buena tarde para todos. Pues es que lo que pasa es que estuvimos investigando con Carelis a raíz de la realización justamente de los videos, pues una parte adicional con relación al análisis financiero, pues porque dentro de nuestro proyecto, pues a futuro tenemos planeado pues también montar unos emprendimientos. Entonces, nos pareció súper interesante, profe, el tema del análisis financiero con relación a la prueba ácida, al periodo promedio de cobro, razón de deuda, patrimonio, endeudamiento y liquidez. Entonces, bueno, pues acá les queremos hablar un poquito de los conceptos y queremos plantear como un ejercicio que vimos con relación pues a estos términos de análisis financiero. Entonces, bueno, la prueba ácida... Dianita, perdóname, te interrumpo ahí. Me encanta porque, o sea, significa que les gustó, que les llama la atención y que les va a servir. Discúlpame que te haya interrumpido, pero esta es la idea. Entonces, si de aquí nace la semilla, repito, no van a salir financieros ustedes. Y realmente lo que vimos fue más enfocado a la producción, a los estados de resultado, pero si esa es la semilla y quedamos bien fundamentados, pues de ahí para adelante. Entonces, pues yo te agradezco que te haya gustado y ahora sí ya me quedo callado. Sigue, por favor. Vale, profe, no sé si le parezca bien si podemos compartir pantalla, que hicimos una presentación pequeñita con relación al tema. Con presentación y todo, imagínate cómo nos vamos a poner bravos. Te agradecemos, claro que sí. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, con relación a los términos que les estaba compartiendo ahorita, entonces, pues la prueba ácida es la forma de medir la capacidad de las compañías para pagar las deudas de corto plazo, excluyendo los inventarios, por lo que se puede determinar que es una de las razones más conservadoras, ya que toma en cuenta no solamente los activos que se pueden convertir en efectivo pues más rápidamente, que pues era justamente lo que veíamos ahorita en el video, ¿no? El otro término es el periodo promedio de cobro, que se puede definir como los días que por término medio tarda una empresa en cobrar a sus clientes. Desde el punto de vista del ciclo de exploración, sería el número de días que transcurren desde que se vende un producto hasta que se produce el cobro, que es más o menos como similar a los días de rotación de cartera. Carelis, si te parece bien, ¿puedes seguir? Sí. Hola, profe. Bueno, como decía mi compañera Lady, pues nosotros estuvimos como revisando un poquito el tema y pues sí nos llamó mucho la atención y nos gusta mucho. Aparte, digamos que todo lo que tiene que ver con el análisis financiero, pues el análisis horizontal que podemos hacer, digamos, a las cuentas del balance, del estado de resultados,
para poder nosotros, digamos, determinar y revisar en algún momento, digamos, de nuestro emprendimiento, si vamos por buen camino, si estamos creciendo, o si por el contrario estamos decreciendo. Igualmente, pues, lo que vimos relacionado, también miramos el tema del análisis vertical, para mirar, pues, cómo nos va a afectar cada una de las cuentas, digamos, en el total de toda la operación, en este caso, digamos, de los activos. Mirar en qué proporción está cada activo con relación al total de activos. Bueno, para continuar lo que tenemos acá en la diapositiva, el tema de la razón deuda-patrimonio, que es la que se encarga de evaluar la proporción de financiación ajena que posee una empresa frente a su patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que es digamos, como nos va a representar un porcentaje total de la deuda que tiene el negocio con relación a sus recursos propios. Es decir, cómo va, digamos, el porcentaje del patrimonio que equivale a la deuda actual. O sea, cómo podríamos responder con relación al patrimonio. El endeudamiento, que sería, digamos, como la obligación que adquiriríamos como personas naturales o jurídicas, y devolver esos fondos aportados por terceros. Ese será, digamos, el endeudamiento financiero, pues, que tendríamos. Y la liquidez, que es el concepto financiero que hace referencia a la capacidad que tiene un activo para ser convertido en dinero en efectivo sin pérdidas significativas. Hay varias razones de liquidez, varios indicadores que nos van a permitir, digamos, revisar la liquidez. Entre esos está, digamos, la razón circulante. Acabamos de revisar ahorita en el ejercicio que miramos el comparativo de la prueba ácida, la rotación de inventario, que también, pues, es supremamente importante para revisar, digamos, cómo nos está generando, o sea, en qué velocidad estamos generando los recursos por la venta, digamos, de nuestro producto. Y bueno, aquí está el ejercicio. Tenemos, digamos, un resultado donde está, digamos, los valores de la empresa y los valores en la industria. Entonces, Lady va a empezar, digamos, haciéndole como el análisis. Vale, sí. Entonces, profe, pues determinamos que efectivamente para emprender es vital también conocer como los resultados de la industria, pues como para hacer el comparativo de cómo está la empresa y a dónde quiere y puede llegar. Entonces, con relación a esta empresa, que hicimos como pues el análisis, pudimos determinar que la deuda actual equivale al 30% del patrimonio versus la deuda que tiene la industria, que equivale al 59%. La empresa tiene menos comprometido su patrimonio con relación a la industria. Digamos que en este aspecto, pues la empresa pues puede contar con más activos, con una mejor liquidez y pues que está bien posicionada en cuanto a su endeudamiento con relación a las demás empresas de la industria. En cuanto a la liquidez, se puede determinar que la empresa tiene buena liquidez, ya que el resultado es mayor a 1 con relación a la industria, pero el de la industria, perdón, es superior. Entonces, pues sí se puede evidenciar acá, profe, que pues esa empresa puede mejorar su liquidez y tiene una menor capacidad para la cobertura de su pasivo. Entonces, sí se requiere como trabajar en esa parte de la liquidez. Bueno, acá también encontramos que la liquidez, bueno, se puede validar mediante el periodo promedio de cobro, en el que se puede determinar para este caso que la empresa demora más días. Esto sería, digamos, la rotación de cuentas por cobrar, demora más días con respecto, digamos, a las demás empresas de la industria. La empresa se está demorando 27 días en esa rotación de cuentas versus, digamos, al comparativo de la industria, que solamente dura 24 días. Entonces, digamos que sería como un factor a mejorar y revisar en base a las otras cuentas que está pasando allí. Señora. Hola, Lady. Profe, una consulta pues, con relación al ejercicio que realizamos, digamos que también nos surgió como la duda, porque tenemos entendido que la mayoría de compañías tienen como su vida útil o alcanzan como su parte más trascendental financieramente hablando pasados 5 años.
Entonces, digamos que nos surge como la inquietud con relación a los dos últimos indicadores, cómo podría mejorar o en cuánto tiempo podrían mejorar para poder lograr como una mejor liquidez y tener como unos días más estables con relación a la rotación de cartera. Buenísimo. Yo tengo la oportunidad también de, en otro espacio, en otra universidad, dicto mercado de capitales, que es muy, o sea, tiene que ver mucho con las inversiones y al final todos son inversiones. Y como buen economista, yo me hago loco y digo todo lo demás. ¿Cómo así? Cada empresa es distinta. Estos indicadores que ustedes están utilizando, que pueden haber utilizado como la prueba ácida, como el periodo promedio de cobro, razón de deuda, patrimonio, no son una maqueta que sirvan para todas las empresas. Me refiero, hay un indicador, por ejemplo, que ustedes aquí no vimos, que es la tasa interna de retorno, o sea, cuándo y en qué proporción voy a recibir yo de mi inversión. Entonces es un indicador que utiliza uno mayormente cuando hace un flujo de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Siempre hay que hacer proyecciones y las proyecciones son estimativos. Entonces yo que les recomiendo, por ejemplo, voy a ir un poquito atrás de lo que están hablando ustedes, que fue demasiado interesante. Uno cuando va a iniciar un proyecto, procura hacer un flujo de efectivo que son periodos de tiempo, son como una especie de estados de resultados, de flujos como de ingresos y de egresos, donde uno hace un año preoperativo que es el año cero. En el año cero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ustedes dicen, oiga, recibimos patrimonio, entonces yo digo, señor Luis Alarcón, señor José Luis Mercado, señoras o señoritas Lady Diana, Carelis, Lizeth Lorena, ustedes tienen un capital, yo quiero que ustedes sean mis socios. ¿Ustedes tienen un capital? Sí, no. Entonces, sí, consigámoslo. O sea, es problema de ustedes, quieren ser mis socios, consíganlo. Entonces, esos son aportes patrimoniales y es la relación que estábamos hablando del patrimonio. O si no, ¿qué hacemos? Lo que hace todo el mundo, apalancarse financieramente o endeudarse, mayormente con el sector financiero. Cuando uno tiene papi y mami rico, pues uno les dice, Profe, señor, qué pena la interrupción. dale. Es que justamente lo que su merced menciona, pues a mí también me gustaría compartir un poco de esa experiencia de lo que fue emprender. Con Lisset estuvimos trabajando un poco, un pequeño mapa conceptual donde, perdón, donde justamente mostramos ese año cero, de cómo fue el inicio, la planificación, como de toda la travesía que tuvimos que hacer para poder empezar a operar, ¿no? Y luego de todo eso, pues ya empezar a recoger pues como esa inversión que se hizo inicialmente para llegar justamente a ese punto de equilibrio. Y ahora pues lo que viene es la planificación para entrar a trabajarle al ROI, que es ese retorno de la inversión, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no sé si les pueda compartir ese pequeño cuadrito o por favor. Que termine mi compañera. No. Esperemos a terminar porque está demasiado interesante, pero lo de ustedes también. Excelente. Entonces, estábamos en eso. Cuando uno va a crear una empresa, vean que uno tiene la idea, por ejemplo, y qué le critico yo a los ingenieros, mi hijo es ingeniero, o sea, no es que les critique por malo, o qué le critico yo a los abogados, que conozco muchos, o a los médicos, que ellos se asocian y forman una comunidad de una sola profesión. Grave error. Por lo general es muy bueno la interdisciplinaridad. También los conocimientos. Miren, ustedes aquí les ha tocado, porque son emprendedores, porque están estudiando una especialización súper importante y aquí los aterrizaron y dijeron, excelente que sepan de mercados, de posicionamiento, de marca, pero ojo, al final yo soy financiero y ustedes también son financieros porque manejan recursos. Al final, lo que demuestra la viabilidad de un proyecto y el éxito de la empresa son los números. Obviamente que uno tiene satisfacción si yo pinto muy bonito y coloco una galería y la gente va y mira mi obra y al final del día no vendo nada, pues, pero me alaban y me salen en artículos, en periódicos, muy bonito. Pero la realidad dentro del capitalismo
El capitalismo, o sea, yo no fui tan atrás ni les explico eso porque hubiera sido meter algo muy denso. El capitalismo es un modo de producción en el cual las personas, basándose en la propiedad privada, deciden qué, cómo y para quién. Ese para quién ya va dentro del mercadeo y tendiente a hacer utilidades o lucro, cualquier cosa. Ahora ustedes me pueden decir, no, 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 yo soy de la misma línea de la Madre Teresa Calcuta y yo no trabajo por plata. Yo quiero montar una ONG, pero así sea una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, tiene que ser autosostenible y tiene que tener unos indicadores de sostenibilidad. ¿Y eso cómo se mira? Como le tocó a Luis, como lo están explicando Carelis y Diana. No, es que yo monté la empresa porque yo manejo el tema. No, 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 no. Por ejemplo, ya lo vimos en el primer video y ahorita lo vamos a retomar. Eso de la liquidez. ¿Pero para qué? No, 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 no. Es importantísimo tener la capacidad, como nos acaban de explicar, de tener activos que sean convertibles en dinero y que no se les pierda. Yo puedo tener una camioneta lujosísima que vale 300 millones de pesos, pero si la necesito vender urgente para cubrir una deuda, créanme que no me van a dar los 300 millones de pesos. Probablemente si me espero un rato, si la ofrezco, si... Entonces, esa liquidez y esa prueba ácida nos comprueban, nos indican que en qué capacidad estamos de resolver, de hacer frente a las obligaciones. Cuando hablan del periodo promedio de cobro, estoy hablando de lo que ellas propusieron, de los promedio, ¿qué periodo? Perdónenme, me acuerdo, periodo promedio de cobro. Eso es importantísimo. La realidad hoy en día es que las empresas comerciales pagan facturas, sobre todo las grandes, a 30, 60 y 90 días. Uno tiene que saber que tiene que tener la capacidad de resolver problemas financieros sin dar por cierto que le van a pagar antes de esos días. Es muy complicado que una empresa grande a una pequeña o a una mediana empresa le pague antes. Entonces es importante determinar, creo que para ellas fueron 27 días, que realmente es bueno. Yo conozco empresas que les pagan cada 60 días, cada 90 días. Entonces determinar eso porque ese dinero se va a volver liquidez en el momento que entre la empresa. La empresa tiene que seguir funcionando y vamos a ser un poco coloquiales. Ustedes saben que tienen que pagar nóminas. Y usted no le puede decir al empleado, si ustedes son los dueños o los administradores, es que no me han pagado la cartera y probablemente pase eso. Entonces, esa relación es importante a determinar qué capacidad tiene la empresa de recoger esas deudas, porque esos son pasivos que tienen otras empresas con nosotros para hacerlas más efectivas. Nos hicieron una pregunta, al final la tengo, ¿cómo hace una empresa después de 5 años para solventar eso? Razón, deuda, patrimonio. Entonces, todo lo que requerimos para hacer empresa, se representa en elementos, herramientas que se denominan activos. Los activos son todas perdónenme la expresión, cosas que utilizamos para cumplir la misión de la empresa. Hay activos corrientes y activos fijos. Activos fijos. Las maquinarias, los enseres, el dinero, todo lo que sea propiedad de ustedes y sirva para cumplir la misión es un activo. Entonces, las únicas dos formas que hay para conseguirlos, obviamente de manera legal, es o aportes o endeudamiento. Aquí no hay nada ni malo ni bueno, es dependiendo del negocio. Para mi caso, no sé si admiración. ¿Ustedes han escuchado de los Gilinski de pronto? Si no, tranquilos, díganme que no, yo les echo el carretazo. ¿Pero han escuchado de los Gilinski? No, No, profe. señor. No, profe. Como dirían los profesores viejitos, levantan la ceja, ponen voz gruesa y les dice, remítanse a el grupo empresarial antioqueño, el GEA. Ellos son unos, me acuerdo del papá y de los hijos, ya el papá ya es mayor,
Ellos son unos caleños de origen judío que comenzaron a hacer negocios sin un peso. Ellos se apalancan, buscan inversionistas de grandes capitales y hacen negocios. En mi época comenzaron con guarden ese nombre, los Gilinski. Compraron el Banco de Colombia y después se lo volvieron a vender al GEA, al Grupo Empresarial Antioqueño. Después compraron el banco, yo trabajé en el Banco Sudameris cuando era la banca comercial italiana, era internacional, después lo volvieron colombiano, lo compraron. Hoy en día, por favor, si tienen un tiempito, revisen el, eh, el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, están comprando, se metieron a comprar acciones en algo que se denomina NOPAs, o sea, son acciones agresivas, así se denominan, y se están quedando con Nutresa. ¿Sí les suena Nutresa, no? ¿Sí les suena Sí, Sí, señor. Sura- Ya por ese lado sabemos quiénes. O Sura- bueno, ya los escucho. más o menos, ¿no? Suramericana. Esos señores hacen transacciones sin un peso. Entonces me quito el sombrero. ¿Qué hicieron? Pues ya tienen su capital, obviamente. Se fueron para los Emiratos Árabes, cogieron a las personas, pues, de entre los más ricos del mundo y se apalancaron, vienen con esos recursos, probablemente después ellos se posicionan y sacan al otro inversionista o le compran la parte a punta de pasivos. Entonces, no necesariamente uno tiene, digamos, que posicionar un indicador o un índice en una empresa o que sea absolutamente general para todos. Cuando yo explicaba, la TIR ya casi no se utiliza, hoy en día el ROI, como dicen, uno espera saber en qué momento y en qué cantidad va a volver o a tornar la inversión. Entonces, cuando yo comencé a explicar esto hace 15, 20 años, yo explicaba que es distinto. Si ustedes van a, discúlpenme lo coloquial del ejemplo, van a comprar frunas, como los señores que llegaron de Venezuela, que algunos tenían mejor puesto que nosotros, estaban mejor, pero les tocó venirse a algunos y comenzar de cero, pues comprar frunas. ¿Cuándo esperan ustedes que retorne nuevamente el capital? El mismo día. ¿Qué tal ustedes pensar que un paquete de frunas lo van a tener un mes? Ahora, si cambian de negocio, piensen ustedes en la panadería. A veces la rotación de lo que se hace, pues en el caso de las panaderías donde le dan uno pan viejo pueden ser 2 días, 3 días. Piensen ustedes en una concesionaria de vehículos. Probablemente ese retorno pudiera estar en, no tanto el ROI de la inversión como tal, sino del inventario, pudiera ser de 1 o 2 meses. Ahora piensen ustedes en alguien que fabrique satélites, de pronto, o la Boeing que hace aviones. Rotación de inventarios puede ser 5 años. Entonces es importante que determinemos que hay unos segmentos que no todos los indicadores aplican de igual manera. Hay una cierta lógica por sectores, ¿verdad? Hay una cierta lógica por clase de empresas y también por tamaños. Entonces, en referencia a lo que tú dices de los 5 años, creo que era Diana Ocarelis, es identificar qué clase de negocio es y también hay un principio en economía que es los seres racionales piensan en términos marginales. Hay que adecuarse. Hay que adecuarse porque las condiciones del mercado cambian periódicamente. ¿Qué le ha pasado a la gente que vivía del sector inmobiliario? Antes, en mi época, era el mejor negocio, nunca bajaba de mi época, estoy hablando de 20, 25 años hace, nunca se perdía una inversión, siempre se valorizaban los terrenos y las casas. Hoy en día hay partes donde se está perdiendo valor. Entonces, ¿qué hace la empresa? Hacer un análisis financiero, un contexto. Creo que hoy el canon de arrendamiento de un inmueble está por el 75 por el punto 75%. En mi época estaba en el 1.5. Entonces, es importante determinar la clase del negocio, las condiciones del mercado para determinar qué es viable. Escuché algo que me pareció
no sé, terrible, un análisis financiero que hicieron hace como un mes y lo demuestran. Es más rentable en este momento ir a un banco y adquirir un CDT que tener un bien inmueble, un apartamento. Si yo les hubiera dicho esto hace 10 años, Dios mío, para mí la peor inversión y lo que habiendo trabajado en bancos es meter la plata en un CDT. Eso no renta nada, pero hoy es más confiable y está dando más rendimientos un CDT a un año que lo que le rente un apartamento por alquiler. No sé qué opinan Carelis y Diana de eso. Pues increíble, profe, porque incluso dentro de economía, en su momento lo que decía el profesor anteriormente, lo que le decían a uno era que la finca raíz era lo que más rentaba, ¿no? Era la idea, y vuelvo y les digo, en algún momento mi abuelo, él era pues una formación campesina, llegó, comenzó a comprar en su época, estoy hablando de hace muchas décadas, lotes, llegó a construir bodegas, casas, llegó a tener un capital más o menos representativo, y alguien, un tío, o sea, un hijo de él, y le estoy hablando hace bastante tiempo, le dijo, papá, cambie porque esto va a evolucionar hacia otro lado. ¿Y quién iba a pensar? Porque es que durante el tiempo siempre fue la mejor inversión. ¿Qué pasó? Que ciertos activos que tenía perdieron su valor y el estimado fue otro. Entonces, también es importante la contextualización y mirar el mercado. También cambia. Asimismo, las empresas. Hoy en día hay una inflación del 13.3% acumulado anual, que es altísimo. Que pase, está pasando en todo el mundo. Que en Colombia haya una forma o estén evaluando, el Banco de la República sube las tasas. Si sube las tasas, la gente no quiere dinero, con menos dinero en el mercado, pues se trata de controlar la inflación. Pero por parte, digamos, de políticas del gobierno, no se están mirando posibles soluciones a la inflación. ¿Qué pasa? Ustedes a lo que quieran invertir y a esos indicadores tan importantes que me están diciendo, tienen que estar por encima del 13.3%. Si se ganan el 13.3% no se ganaron nada. Y les cuento que 13.3% al año, hace 2 años era más o menos bueno. Entonces, para decir que ganaron, tienen que tener una utilidad por lo menos anual del 20 y pico. Y con las condiciones económicas es muy difícil. Entonces, todos los indicadores, repito, no son plantillas y hay que irlos adecuando a las necesidades al momento. Obviamente que si ustedes miran un libro de finanzas les va a decir tal indicador es bueno, pero depende de las condiciones del momento. ¿Qué dicen Carelis y Diana? ¿Más o menos? Sí, muchas gracias, profe, por la retroalimentación y la aclaración. Yo pensé que gracias por desanimarnos financieramente. No. Hay que ser realistas. Primera vez que me dan las gracias por desmotivar. No, pero es importante y Sí, alguna vez conocí a... todo el día hoy es Incierto. hoy es estrategia, ¿no? El tema Claro. financiero también se volvió una estrategia y hay que en realidad saberlo aterrizar y analizar para ver qué conviene más, ¿no? Sí, y más contexto en el momento. Alguna vez decía Jean-Claude Besudo, el presidente de Avianca, pues yo trabajaba cerquita en la 19 con cuarta y alguna charla, pues no conmigo, sino en un foro, decía, en el momento que todo el mundo está llorando por la crisis, hay que hacer pañuelos. Entonces no es de motivarse, es mirar, es analizar. Repito, a uno le dicen una inversión buena es la que me rente mínimo lo que dan los bancos. Si a mí los bancos están dando un promedio, el promedio ponderado de tasa de colocación, perdón, de captación, o sea, lo que nos pagan los bancos, el promedio es el 5%, mi inversión debería ser mínimo del 5%, o sea, que yo ganara eso en otro negocio de ahí para arriba. Pero las condiciones cambian. Ese Igual, punto, profe, señora. digamos que con el tema de la pandemia pudimos evidenciar que las empresas se reinventan, ¿no? Dependiendo de las necesidades.
Habían incluso compañías que pues tenían su objeto social, un ejemplo, fabricación de bolsos, y cambiaron a fabricar chaquetas impermeables, los tapabocas con diseños, bueno, infinidad de cosas para poder también obtener recursos, aportar a la crisis y pues continuar operando. Claro, a mí, por ejemplo, me encantan los paisas, a diferencia del sacerdote de Chiquinquirá que habla un poco de cosas de ellos. Para mí los paisas son un ejemplo, no todos, pero en su mayoría por el tesón y lo que ponen. Alguna vez mirando, cuando comenzó no esta crisis, sino otra crisis, tienen esa capacidad de adaptabilidad, por ejemplo, estamos hablando financieramente, reducción de costos, de integración. Entonces, por ejemplo, un almacén que vendía ropa exclusiva o normalita, le permitía a alguien dentro de su local vender accesorios. Entonces, eso puede sonar raro, pero están haciendo economías de escala, están minimizando, están compartiendo costos. Entonces, como ustedes dicen, financieramente también hay que reinventarse. Excelente, ahora sí vamos con Luis que nos va a hacer otra presentación excelente. Bueno, pues en realidad lo que hicimos fue como un mapita conceptual, como para contarles un poco cómo fue ese proceso de emprender, de arrancar. Pues ya hoy en día no puedo decir que es un emprendimiento, porque ya llevamos un año en el mercado, pero de cierta manera sé que esto pues puede aportar un poco a aquellos que pues quieren como iniciar con su emprendimiento. Es importante, profe y compañeros, que ya la mayoría conocen nuestro trabajo porque lo hemos venido desarrollando en varias materias que hemos visto y que poco a poco nos han ido apoyando. El emprendimiento, bueno, es de Alejo, pero nosotros hemos trabajado siempre en conjunto, entonces ahí digamos que tenemos como el conocimiento de lo que, cómo inició y cómo ya creció. Entonces ahí ya Alejo les va a mostrar el cuadrito y ya lo empezamos a explicar, ¿vale? Excelente. Bueno, entonces, bueno, pues les cuento que mi emprendimiento es un gastrobar. Eh, Arrancamos justamente, como lo mencionaba el profesor, pues aterrizando un poco como una idea de negocio, la intención de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Es como esa pregunta inicial de cuando uno arranca un proyecto y para eso entonces pues fue necesario centrarnos en esas dos palabras importantes que hablábamos al inicio, y era el tema de la liquidez y la solvencia, ¿sí? Para la liquidez, pues reunimos ingresos de fuente propia, tanto lo que pudo aportar mi socio como lo que pudo aportar yo. Tal vez es el único espacio en el que les voy a mostrar cifras, porque pues el resto de la información sí la estamos como trabajando. Nosotros iniciamos con una inversión de 25 millones de pesos, cada uno aportó la mitad de esos 25. Y pues claramente abrir un negocio pues no es tan sencillo, requiere de una muy buena inversión. Entonces, basados pues en la solvencia, tuvimos que recurrir pues a utilizar a estas entidades que nos apoyan en estos temas. No nos apoyan pues beneficiosamente con temas de intereses, pero pues que sí nos dan una mano en esas necesidades oportunas que tenemos. Entonces recurrimos a un préstamo con el Banco Itaú, que en su momento fue quien nos ofreció pues las mejores opciones de pago, los mejores beneficios pues al momento de adquirir la deuda. Entonces que creo que desde ahí pues también hubo una planeación, porque pues analizamos muy bien como los diferentes bancos y qué nos ofrecía cada uno a la hora de entregarnos el dinero, ¿no? Entonces, no es propaganda a Itaú, pero pues en realidad en su momento creo que fue uno de los bancos que más nos pudo apoyar en ese sentido. Entonces, en realidad, pues iniciamos con una inversión inicial de 55 millones, que se fueron pues dentro de la planificación, ¿no? Entonces, en esa planificación que hicimos, pues tuvimos que tomar toda esa bolsa de dinero y hacer un análisis de qué íbamos a hacer con él. Entonces lo aterrizamos pues o asignamos recursos pues ya a lo que venía a ser la parte de activos fijos. Entonces acá ya empezamos a comprar nuestras neveras, las mesas, las sillas, todo lo que íbamos a utilizar dentro del espacio que teníamos pues adecuado, ¿no? Dentro de esa planificación, pues obviamente también entró el tema de encontrar un lugar pues adecuado, ¿no? Un lugar que cumpliera con algunas
requisitos, ¿sí? Aparte pues de tener en cuenta el tema de permisos de operabilidad, ¿no? Hoy en día para abrir un negocio pues se requiere una infinidad de permisos de diferentes entes gubernamentales, entonces todo eso primero lo centralizamos antes de arrancar pues como tal a operar, ¿no? El primer requisito pues es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es un documento que se debe pagar año tras año, se debe renovar, ¿sí? Y para que uno pueda sacar su Cámara de Comercio de acuerdo a la actividad comercial que, pues, se va a ejercer, que en este caso es la de Gastrobar, ¿sí? Nos piden documentar o declarar bajo unos activos, ¿no? En ese caso, pues, dependiendo de esos activos que nosotros declaremos ante la Cámara de Comercio, pues claramente año a año vamos a tener que ir pagando justamente como una escala, bueno, eso tiene como una escala de valores y eso lo que hace es que año a año pues nos vaya incrementando ese valor acorde a los activos que se reporten, ¿sí? Como inicialmente estábamos abriendo un negocio, pues nuestra Cámara de Comercio se abrió con unos activos de 7 millones. Eso nos generó un costo de una Cámara de Comercio para el año 2022 de 250,000 pesos. Y ese fue el punto de partida para arrancar entonces con todo el tema de la documentación y de permisos que se requieren para poder operar, ¿no? Luego de eso, entonces ahí sí venía, la asignación de los recursos. Ya ubicamos el lugar, contábamos con los permisos, pues hablamos de los activos fijos y ahí fue donde ya entonces entramos a hacer uso del dinero que ya teníamos para empezarlo a volver, deja de monetizarse y se vuelve pues en ese activo fijo, ¿no? Otra parte del dinero pues se van a productos indirectos, ¿sí? Que pues ya viene todo el tema de inventario, ¿no? Y viene todo el tema de la ubicación y consecución de proveedores. Acá también viene una parte bien importante del tema financiero y es la negociación, ¿sí? Ahí aparece esa palabra negociación y es el hecho de encontrar un proveedor con el que uno pueda sentarse, aterrizar los precios, aterrizar los beneficios que como proveedores nos pueden aportar a nuestra idea de negocio y luego de eso, pues ese dinero se convirtió en inventarios. ¿Listo? Ahí viene nuestro año cero. Por último, lo que hicimos fue trabajar el tema del recurso humano. Hablando un poco del tema de los CDTs antes de continuar, que me pareció súper interesante lo que decía el profesor con el tema de los CDTs hoy en día, y es que cuando estábamos en este proceso de la planificación y encontrar el lugar adecuado para poder poner nuestro emprendimiento, nos enfrentamos también a un tema bien complejo que es el hecho de tener que rentar un local en el que pues obviamente las aseguradoras te exigen un montón de documentos, te exigen fiadores solventes justamente y pues te exigen unos ingresos superiores al canon de arrendamiento. Entonces ahí también entra una parte de la negociación importante que se pueda llegar a hacer con el dueño del local y es que nosotros dentro de mi experiencia y lo que hicimos para lograr llegar a ubicarnos en el punto en donde estamos fue negociar con el dueño y mencionarle justamente esta posibilidad de que hubiera un gana-gana, ¿sí? En ese negocio y es que pudiéramos poner una parte de ese dinero que teníamos que pagar en arriendos, ¿sí? Dentro de un CDT. Entonces cogemos una bolsa de dinero, la metimos en un CDT que rentara para él y rentara para nosotros al momento en que entreguemos el local, ¿no? Entonces quedó como un depósito, ese CDT era el depósito, lo hicimos haciendo un adelanto de 6 meses de arriendo y pues finalmente esto a la hora de la verdad, pues cuando entreguemos el local o si algún día decidimos hacer otro tipo de negocio, pues vamos a tener un ahorro ahí adicional que nos va a ayudar justamente con este tema de la solvencia también, ¿sí? Entonces eso quería hacer ese paréntesis ahí para contarles cómo habíamos manejado el tema del arriendo, porque en realidad sí es muy complejo llegar a tomar un local en donde haya una inmobiliaria y te exija un montón de cosas que muy difícil se pueden conseguir, ¿no?
Entonces, volviendo un poco al punto, pues ya luego de tener pues como todo el tema de los activos fijos, los inventarios, ya estábamos listos para la puesta en marcha, pero pues para ello necesitábamos ese recurso humano, ¿no? El recurso humano que era lo más importante para administrar el lugar y que son quienes realmente están encargados hoy en día de la actividad del negocio, ¿sí? Acá, pues bueno, les cuento un poco que el tema del recurso humano, pues también quisimos, luego de haber aterrizado un poco el tema de beneficios que nos podía ofrecer pues todo este tema de la pandemia y el tema de la reactivación económica. Entonces lo que nosotros hicimos fue constituirnos ante la Cámara de Comercio como una empresa de régimen simplificado, y eso es lo que trae de bueno es que las personas que nosotros contratamos en el local pues los contratamos bajo una nómina, ¿sí? Están bajo una nómina con un tema prestacional, con un tema comisional, que de cierta manera también motiva a que el producto que ofertamos en nuestro negocio pues empiece a rotar y empiece a salir como necesitamos que sea para que empecemos a ver pues básicamente los ingresos. Luego de tener el recurso humano, pues vino la puesta en marcha y con ello pues vienen todas esas estrategias de marketing que se utilizaron. Entonces ahí también se fue una parte de esa bolsa de dinero que teníamos y era en cómo vamos a empezar a vendernos en el mercado, ¿sí? Frente a la competencia, porque tenemos varios competidores en el sector, pero mostrar que traíamos como un valor único o ese valor agregado que podíamos darle frente a lo que se entrega en la competencia. Luego de esto, pues ya con la puesta en marcha, pues empezamos a hacer un análisis del resultado del ejercicio que veníamos haciendo mes a mes y lo veníamos trabajando durante todo el 2022 mensualmente. Entonces había un día en donde nos sentábamos y aterrizábamos muy bien nuestros ingresos, nuestros gastos, todo lo que habíamos tenido y empezábamos pues a hacer una planificación de esos ingresos, ¿sí? Entonces planificábamos los ingresos versus ese gasto. Nuestros ingresos, pues aclaro que todos provienen de las ventas que genera el lugar, no vienen de ningún otro lugar. Entonces, como estamos atados a ventas, por eso hablaba un poco del beneficio del recurso humano con el tema comisional para darnos un plus ahí, ¿sí? Y finalmente, pues aterrizábamos todo el tema de gastos tanto operativos, que era el tema de recurso humano, el tema de servicios públicos, el tema de la rotación de inventario, que tal vez es uno de los gastos más grandes que se tiene semanalmente por un tema de proveedores. Y pues finalmente viene todo el tema de la renovación de Cámara de Comercio y permisos de operación. Eso nos lleva pues ya a tener un año de un estado de resultados luego de ese primer año de puesta en marcha, ¿sí? Y acá entonces es donde entonces ya entramos a aterrizar lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Luego de un año de operación, afortunadamente y sabiendo hacer uso correcto de estos ingresos y de este tema financiero que nos ha proveído el local, pues logramos llegar a un punto de equilibrio. Es decir, que a hoy esta inversión, o por lo menos el tema de préstamos, está subsanado, ¿sí? Lo que nos deja ya un poco más estables económicamente, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, les aclaro que ya prácticamente pues estamos en ese punto cero, en donde ya el local se mueve solo, anda por sí solo con sus propios ingresos, por eso estamos en ese nivel. Ahora, ¿qué viene o qué vamos a empezar a trabajar? Y justamente era el ROI o ese retorno de esa inversión, ¿sí? Que es el hecho de empezar a trabajar para recuperar la inversión inicial que hicimos nosotros de fuente propia, ¿sí? La intención es recuperar ese dinero y que ya el local empiece a mantenerse por sí solo, y eso pues obviamente va a ir atado de un par de estrategias de mercado que tenemos ahí planeadas. Justamente nuestro proyecto de grado con el ICET también se basa un poco en esas estrategias de marketing que vamos a utilizar para hacer que pues el dinero empiece a fluir un poco más, ¿no? Entonces, era eso, como contarles pues esa experiencia que tuvimos con el tema del emprendimiento, del hecho de poder implementar cada uno de los términos que conocimos dentro de la clase en este espectro de negocio. Entonces, creo que eso, y como lo decía al inicio de la clase, pues le abre a uno un poco más la visual de lo que realmente pasa con el dinero que día a día va entrando
a través de esto que se llama el Gastrobar, el Club de la Cerveza. Entonces, eso quería contarles de mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. ¿Estamos invitados? Yo no puedo hablar mucho, pero quiero complementar. Sí. Es importante, digamos que de esta cátedra lo que nos ha fortalecido, digamos, en el emprendimiento de Alejo es todo ese tema financiero, ¿no? Todo el tema de presupuesto, todo el tema de recursos, de gastos, de costos de venta, que de pronto uno los tiene previstos, pero no los ha materializado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando con Alejo? Pues nosotros poder mirar como los costos y los gastos del marketing que podemos implementar pues en el emprendimiento, ¿sí? Ya sea en cuanto a publicidad online o publicidad en radio o en televisión, ¿sí? O en creación de contenidos. Y como mencionaba Alejandro, nosotros estamos haciendo un estudio de mercado para el Gastrobar Club. Entonces, digamos que es chévere ver cómo el ejercicio de todo lo que se está aprendiendo se está materializando pues en un emprendimiento y en algo que es ejecutable, ¿sí? Que es visible. Entonces, digamos que es importante. Para mí, yo no tenía ningún acercamiento a temas de costos, ni presupuestos, ni decisiones, ni temas financieros, porque pues realmente yo soy comunicadora social, entonces no tengo ningún conocimiento de nóminas ni nada de esas cosas, y digamos que de cierta manera con la cátedra hemos podido como aterrizar esa información, ¿sí? Ah, claro, no tienes, no tenías. Ya lo bueno, que... no por favor. Sí, no tenía, y yo creo que por eso me ha costado un poco de entender como la terminología, porque en mi diario vivir primero no lo hago, porque yo hago es como toda la parte de comunicación organizacional interna y externa de las compañías. No manejo presupuestos ni toma decisiones, pero digamos que sí me ha servido mucho lo que he aprendido en esta cátedra, porque acá estás manejando como todas esas estrategias de mercadeo y de visibilidad en la universidad donde trabajo. Entonces digamos que ya uno va entendiendo un poco y aterrizando como lo que se habla, cómo se puede medir y cómo puede tener ese impacto, que realmente es lo que buscamos con Alejo a través de esta cátedra, y cómo aterrizando si vamos como alineados en el proyecto de Alejo. Excelente, excelente de verdad. Y lo que les digo una cosa, lo que uno no contempla se lo contemplan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos acaban de decir que ellos crearon, y me parece muy bien, una nómina formal. Uno puede tercerizar o hacer muchas cosas que realmente, precisamente se está hablando de una reforma laboral en la cual las clases de contratación eh, al destajo o por prestación de servicios, muchas lo quieren volver más formal. Entonces, ustedes ya que los que se metan en el cuento y miren, se van a dar cuenta que hay cosas que van más allá del salario. Por ejemplo, los parafiscales, que son aportes de ley. Ustedes saben que a un trabajador deben pagarle proporcional sus cesantías, sus vacaciones, primas, tienen que pagar salud. Un salario mínimo que pues el año pasado estaba en 1 millón de pesos, subió, bendito Dios, me autocorché. Bueno, de Un un 16%. 1.016.000, 1.160.000 aproximadamente. Realmente y en la vida real, cuando hacen el cálculo con todo lo de ley, son casi 1.800.000, 1.900.000 pesos. Entonces, a veces el desconocimiento, o sea, repito, conozco la empresa, me manejo en el ambiente, conozco el sector, los proveedores, y no hago un cálculo de eso. O como hicimos en el ejercicio, ustedes también, por favor, tienen que determinar su producto de qué consta. Entonces, yo decidí hacer un ejercicio sobre unos postres. Ustedes tienen que mirar, por ejemplo, que eso no va incluido porque ya los hubiera vuelto loquitos y el espacio no da para tanto. Si hay un posible producto sustituto, si es de la misma calidad, por ejemplo, hay para los postres o para panadería se utiliza el huevo. El huevo es fundamental para darle textura, sabor, muchas cosas. O hay productos casi que sintéticos como la albúmina que lo puede reemplazar.
Entonces, ustedes tienen que identificar la calidad del producto, la segmentación. Vean que todo es mercadeo, eso no es finanzas, pero tienen que saber en qué incurren. Si mi producto es pastelería Miriam Cami, o es la pastelería del barrio, o es pastelería Bimbo, por ejemplo, tiene que tener ciertos elementos diferenciadores. Y es lo que ustedes pueden decir. Mi producto es mejor que el suyo porque tiene estos elementos, porque no tiene conservantes ni tiene químicos, está producido con stevia, pero bueno, ¿qué estoy ofreciendo? Entonces venga para acá, señor de mercadeo, de marketing, y primero pregúnteme a mí si estamos en capacidad, porque al incorporar ese diferenciador en el producto, pues toca duplicar los costos. Entonces ya no hacemos parte de ese segmento, sino pastelería, no sé, plus, y no es la idea. Es la integración de todo eso, y todo eso se aprende metiéndose al ruedo. No sé, José Luis, pues tú, no sé si tú tenías algo o no tengas, pero ¿qué opinas de todo lo que estás escuchando? Profe, antes de que siga, yo quería hacerte una consulta. Claro que Digamos sí. que con Alejo hemos visto la posibilidad y viabilidad de hacer como esos convenios con los aliados estratégicos, ¿sí? Digamos Sí. que para impulsar el bar buscamos como delivery. ¿Me acuerdas, Alejo, cuál es la otra plataforma donde nos hemos inscrito para darle visibilidad a la compañía? Bueno, es una plataforma, es una rocola digital, ¿no? Exacto, como un plus diferencial. Para que cada persona ponga como la música a su antojo, por así decirlo. Sí. ¿No? Y no, pues por lo menos ahí estamos ahorrando un gasto enorme que es el tema del DJ, ¿no? A eso iba. Un DJ por día nos puede estar cobrando más o menos 300,000 pesos, y pues la plataforma en realidad nos lo está ahorrando porque cada persona escanea el QR y pone la música que quiere. Entonces, de cierta manera, esas pequeñas cosas hacen que perdón, mi hijo está por acá. Bienvenido, siempre bienvenidos los niños. Bienvenido. Ese es un plus diferenciador de nosotros, profe. Digamos, con ese gastrobar en la zona donde estamos ubicados, hay muchos, ¿sí? Pero lo que nos hace diferente es el servicio, es el producto, digamos, como todo lo que hemos ido como identificando, y a través de toda esta parte como de al momento de hacer presupuesto es importante también cómo generar ese impacto en el usuario, en el consumidor, a través de pequeños cambios que se presenten, digamos, en lo habitual o en lo común, ¿sí? A mí me parece excelente la idea. ¿Y en qué sentido? Y lo voy a proponer como consumidor. Un DJ puede ser excelente, pero no todos los discos que ponen me gustan. A veces voy a un sitio y no sé, la bachata hasta cierto punto, y de pronto o quiero escuchar una línea melódica que tenga más o menos de música suave, o a veces quiero escuchar mi música que es el rock de los 90, el heavy o el rock en español, no sé. Pero llega un punto en que ya estuvo bien y quisiera cambiarlo, y entonces me parece que ustedes, ayer la conferencia que realicé era pues más o menos de generación de habilidades, habilidades blandas, soft skill, y de el manejo de las tecnologías de la información. No sabía que existía como tal ese servicio, que puede ser como una plataforma virtual de música. A mí me parece muy interesante porque tienen un servicio diferenciador y, digamos, individual, con una característica. Yo pongo la música que quiero, entonces de pronto, no sé, quiero ir a escuchar boleros, el sitio me encanta, la música no tanto, entonces es un diferenciador, pero ahí están pensando también financieramente. Para mí la calidad es fundamental. Siempre hay que, pero también hay que mirar, cuando yo explico por lo menos formulación de proyectos, yo les digo, ¿ustedes cómo construyen el precio de su bien determinado o su servicio? Entonces todo el mundo levanta la mano y dice, obvio, profesor, dependiendo del costo. Yo determino lo que ustedes hicieron, ese trabajo que mañana revisaré y calificaré, y determino el costeo, los gastos inherentes. Sobre eso calculo un margen de utilidad determinada y sobre eso coloco el precio. Les digo, excelente, pero el precio no lo determina uno sobre el costo, sino lo determina el mercado. Entonces, repito, si mi producto está enfocado a un nicho específico y mis costos son muy elevados,
pues no voy a tener un precio competitivo. Y si coloco el precio que a mí me parece que corresponde al costeo más la utilidad estimada, pues salgo del mercado. Entonces llegan ustedes con esas ideas formidables, con diferenciadores, pero manteniendo la calidad. Lo que generalmente hacen las empresas malas es reducir costos para maximizar utilidades, la verdad, pero por lo general espantan. Y voy a colocar el ejemplo más coloquial que se me puede ocurrir, que es lo que más nos encanta y es una de las comidas favoritas en Colombia, las empanadas. Yo creo que todos preferiríamos que la empanada la coloquen más pequeñita y mantengan el precio, o le incrementen el precio más o menos justo a que le cambien la variedad. Pero ¿qué es lo que hacen? Le cambian la masa, los productos internos para hacer el relleno. Entonces, a mí me parece formidable lo que ustedes plantean y vean que están pensando en el producto, en el marketing, en el diferenciador, pero desde lo financiero. Muy bueno. José Luis, ¿qué opinas? No sé si tengas otro caso o simplemente tu opinión que va a ser muy importante. ¿Qué opinas? Buenas noches. Bueno, profe, yo actualmente también me encuentro pues desarrollando pues un negocio, pues no le voy a llamar emprendimiento porque todavía no lo he iniciado. Digamos que de cierta manera lo tengo listo, pero solamente en papeles. Sí. Yo me encargo pues de la venta de vehículos nuevos, ¿no? Yo soy asesor comercial para Kia. Bueno, ya yo tengo registrada una empresa como tal, en la cual pues pretendo pues no solamente el tema de la venta, sino también el tema de las asesorías, integrarlo muy seguido con el tema de seguros, ¿no? Digamos que actualmente, como le decía anteriormente, ya lo tengo totalmente estructurado, cómo, dónde, por qué, pero me ha faltado es como dar el paso porque digamos que actualmente por todo el tema de las tasas financieras que están bien elevadas, digamos que el costo del negocio pues es bastante elevado y siempre me ha dado como un poco de miedo como que listo, el mes que viene empiezo, voy a buscar este local porque digamos que me da miedo como a no poder mantenerme en el mercado tan competitivo. Yo vivo en Cartagena y el mercado acá del tema de los vehículos es agresivo que cierta manera literal es prácticamente a los puños pelear los carros. Entonces eso de alguna manera me ha prohibido un poco, pero digamos que esta materia siempre nos orienta y nos ayuda, digamos que a abrir, digamos, el horizonte en cuanto a la inversión, cómo lo vamos a hacer. Yo cuando inicialmente leía un documento sobre las finanzas, digamos que me motivaba un poco, pero ciertamente después como que me cohibí si no me resulta. Pero digamos que voy encaminado a eso y le agradezco porque digamos que esto me ha servido bastante para ir orientando o aterrizando un poco más la idea o el proyecto que tengo a desarrollar. Excelente, José Luis, y en lo que vamos entre todos. Vean que la mejor tutoría del mundo fue hoy, esta videoconferencia, porque nace de elementos que se dan acá, de la adquisición de elementos, como repito, para que ustedes desarrollen cosas. Y siempre, siempre, siempre uno ve a gente con ideas de negocios y miran todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. No, aquí me compran, aquí me venden, pero siempre es bueno echarle número. Y no necesariamente se necesita una formación profesional o académica para desarrollar negocios. Ustedes conocerán gente bárbara que de pronto no pisó una universidad y sabe, pero tiene estos conocimientos. Así no sepa el nombre, así no sepa qué es el ROI, qué es la TIR, indicador, qué significa, tiene ese conocimiento. Entonces, José Luis, la idea es que por favor aterrices así a numeritos. O sea, de pronto ustedes no tienen la incidencia financiera, pero hay que mirar
y hay que mirar no solo adentro de la empresa, sino lo que ustedes que saben de eso denominan benchmarking, es mirar costos de otras empresas, cómo hacen, en qué incurren. Por lo general, un negocio es más rentable cuando se produce a gran escala. Entonces, si yo tengo la capacidad de comprar 100 carros, porque tengo el capital, obviamente es más barato la importación por, no sé, traer 6 carros por niñera y colocármelos en mi puesto que vender uno por uno. Eso lo determina el estudio financiero. Solo pudimos ver el video, José Luis, que fue excelente, pues nos complicamos, pero esto que ustedes acaban de hacer es mucho mejor. Voy a permitirme no explicar porque ya lo hicieron, pero se dieron cuenta que el aspecto financiero, aunque ustedes explicaron muy bien la inversión, el retorno, la liquidez, los indicadores de la empresa, como el cobro de cartera, lo que implica las ganancias, pero la parte del segundo trabajo fue muy orgánica. ¿En qué sentido? Que uno tiene que determinar y conocer como empresario, como parte de la empresa, y obviamente si es la persona que visibiliza al mundo el producto, tiene que saber de qué está compuesto, tiene que saber los costos relativos. Aquí podríamos meterle y desagregar muchísimo más cosas, pero fundamentalmente, lo que se vio fue la parte de producción, de proyección de ventas, que obviamente de ahí se determina porque se dieron cuenta que todo eso termina con ¿qué? Con un estado de resultados. Entonces permítanme comparto acá. No hay necesidad. Aquí pueden ver la guía, por favor. No, señor. No, entonces permítanme, me devuelvo. Por eso pregunto yo cada 5 minutos. Una ventana. Compartir. Listo. Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes lo saben, ya se están metiendo en el cuento, pero aterricemos lo que ustedes me dijeron. Uno asume, digamos, el gastrobar, que ustedes van a vender cerveza, algún trago y alimentos. Pero hay costos adicionales que si ustedes no lo tienen en cuenta, por decir algo, las servilletas, por decir algo, los elementos de aseo, que pueden ser mínimos, pero si no se tienen en cuenta, van a hacer un peso grande en la totalidad de las erogaciones o salidas de dinero. Por eso, ¿cuál era la invitación aquí en este que está más enfocado en producción, en proyecciones, en venta y en costeo, que en los indicadores fuertes de, digamos, de una inversión? Entonces, aquí la idea es determinar que hay una empresa y que existen unos productos. Entonces, es un poco denso y pesado, pero el que no lo hace y no lo determina después se da cuenta de que no los contempló e incurrió en eso. Por ejemplo, hoy en día, algo fundamental después de la pandemia que ustedes me han mencionado es que ya no queremos tomar en vaso. Algunos lo harán, pero ya preferentemente no. Ahora un tinto lo pide uno, pues hay desechables en Juan Valdez o le dan a uno, pero en una cafetería por lo general sirven en pocillo de cerámica. Hay que incurrir en unos gastos que se determinan. Entonces, lo que pretendía esto es que miren la producción como tal y las proyecciones que se realizan con los productos determinados. Entonces, para eso, siempre es bueno determinar exactamente los componentes. Lo que alguna vez vieron ustedes en el colegio que son los factores de producción. Los factores de producción son los elementos que se incorporan a la producción. Dentro de esos está la tierra. Tierra significa materias primas e insumos. Entonces aquí básicamente cogimos una empresa, que no fue el caso porque el ejercicio lo hicimos sobre pastelería. Entonces hay que determinar el producto de qué consta, cuáles son los elementos para su fabricación. Uno de pronto no tiene en cuenta el horno, el gas, los elementos, y hay que desagregarlos. Hay que desagregarlos para hacer un buen estado de resultados efectivo. Por ejemplo, a veces pasa,
de pronto sigamos enfocados en el negocio del gastrobar o de pronto el de los vehículos, que a veces uno contrata personas al destajo, son negocios, de pronto hay gente que puede atraer clientes o turistas o de pronto le da comisiones a un taxista que se baja del aeropuerto y recomienda. Eso hay que contemplarlo, hay que pormenorizarlo y tenerlo en cuenta. O si no, ustedes no se van a dar cuenta por dónde salió el dinero. Entonces, la primera parte que se especificaba eran los datos que se contemplaban. Aquí, por ejemplo, son unos productos que se venden para vehículos. Entonces, los materiales que se utilizaban, especialmente aceite aditivos, entonces hay que determinar cantidades, proporciones, precios, tiempos. Es importante determinar tiempos de realización. En el caso de los servicios es un poquito complejo. Siempre me corchaba mi profesor de producción cuando me decía, ¿cómo se determina la ocupación de un hotel? Y yo le decía, por habitaciones. No, señor, no, porras, no, por camas. La misma habitación, obviamente que a uno le ofrecen el servicio de la habitación con cama doble, con dos camas sencillas. Entonces, no es la habitación, sino las camas que se puedan colocar. Y si el hotel, pues obviamente que el hotel no va a perder calidad, tiene que determinar qué capacidad tiene para realizar la producción, para determinarla y en qué aspecto y hasta dónde puede llevarla en el mejor término. Entonces, este ejercicio estaba desagregado para mirar primero pronósticos de ventas, que son los ingresos cantidad por precio, y después determinaba la forma en que se elaboraba la producción. Cuando pensemos en costos, pensamos en producción y tienen que estar inherentes. Entonces tenemos que mirar qué componentes tienen, cómo se realizan los bienes y servicios, con qué se cuenta. Si se dieron cuenta, hay que mirar, por ejemplo, que es algo fundamental y en todos los negocios que ustedes planteen, vean aquí, por ejemplo, en el gastrobar hay que ver cuántas cervezas tienen almacenadas, ese va a ser su inventario inicial, cuántos requieren para tener. Entonces yo digo, no, yo voy a comprar 50.000 canastas y las guardo. No es financieramente viable tener un stock muy grande porque hay que pierden liquidez. Entonces hay que determinar la proyección de ventas que ya habían realizado en el primer ejercicio, la capacidad de atención. Tengo 10 mesas, esas 10 mesas puedo aproximadamente, un cliente se demora 1 o 2 horas mientras nos visita. Si está más enfocado a la comida, puede ser hora y media, 1 hora, si es en la parte de más noche. Entonces, determinar la capacidad productiva o de atención y sobre eso se determina la producción. Mucha gente dice, no, voy a llenar mi stock y de pronto el stock no sea perecedero, entonces me lleno de stock. No, se pierde capacidad de tener liquidez para responder y es guardar, digamos, una capacidad de reproducir algo para que genere utilidades guardándola. Por eso aquí determinamos qué materiales primos, cuántas personas se requieren para cualquier negocio que ustedes determinen, cuánto se demora en elaborar el producto, hay que determinar horas hombre, hay que determinar qué personal se requiere para la elaboración del producto y todo eso se determina en la observación y en el proceso. Obviamente que a veces pues es distinto el dato de hoy al dato de ayer y lamentablemente el peor ejemplo que yo les puedo colocar fue la pandemia. Hace poco estaba hablando con mi esposa y me contaba que un señor dueño de un restaurante vía Cota hizo una gran inversión, tenía unas perspectivas gigantes, tenía unos casinos que atender, se endeudó con toda la familia, adquirió estufas, ollas y al otro día pasó lo de la pandemia. Pues Dios mío, afortunadamente ya se está recuperando, pero digamos que en el transcurso de que no ocurran eventualidades, hay que determinar eso, hay que ser juicioso, hay que sentarse. Sí, es un poquito denso y más para los que no somos ingenieros,
porque parecería un trabajo de ingeniero o de administradores, es sentarse a determinar eso. Procesos, tiempos, vean que todo está en el ejercicio, costos relativos, capacidades, realizar proyecciones, contemplar variaciones que pudieran pasar, contingentes para la determinación. Cuando tenemos eso somos más efectivos y créanme que si no desaprovechamos información, si contemplamos todas las variables, podemos llegar al final. Permítanme, después de hacer esto, las proyecciones, a esto que es importantísimo. A veces puede haber un flujo de efectivo muy fuerte y al finalizar del periodo o de la noche miramos que quedó un remanente de dinero importante y nos sentimos contentos y no contemplamos, por ejemplo, que hay que pagar impuestos, ¿verdad? Para eso hay que hacer provisiones. Obviamente que yo no les compliqué más porque, repito, en 6 semanas, en un módulo de una especialización, se les da la idea, pero es importante que sigan profundizando. Entonces, hay cosas que hay que tener lo que se denomina un colchón. Eso, un colchón financiero es una parte de liquidez que se mantiene para prever contingentes. Nadie lo tenemos en cuenta y pasa alguna cosa y entonces en ese momento nos toca irnos para un banco a pedir prestado y si se han dado cuenta la tasa de usura está en el 45%, que eso no lo veía yo desde la crisis del 80, 90, está altísima y por falta de provisión y previsión. Entonces la idea de esto es que es como la cuota inicial que espero haya sido de mucha utilidad, pero es la cuota inicial y es la importancia para determinar la viabilidad de de la empresa y enfocarlo ahí sí a mostrar al mundo la empresa, a mostrar las características, a buscar nichos de mercado, posicionamiento, etcétera. Entonces, ¿qué opinan de todo lo que hemos hablado? Pues en realidad, profesor, esto nos da una visual muy grande y creo que complementa pues, lo poco que uno aprende dentro de su proceso de formación, ¿no? En temas financieros, creo que pues a muy pocos desde el colegio nos enseñan este tema y creo que por eso es que hoy en día a veces nos cuesta tanto tomar decisiones o acciones o empezar a pensar un poco en cómo vamos a mover el dinero, ¿no? Creo que uno se limita muchas veces a moverlo dentro de las necesidades que uno tiene en su día a día o en su vida cotidiana, pero no lo masifica más allá, ¿sí? Por ejemplo, en temas de emprendimiento, yo creo que muchas veces uno le tiene mucho susto a poner algo de dinero y invertir algo en algo que no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Pero pues al aterrizar todas estas cosas, creo que eso nos ayuda de cierta forma a tomar decisiones acertadas, ¿no? Creo que ese análisis financiero es bien importante para ir construyendo poco a poco y no llegar de pronto a ese fracaso que muchos tenemos pensado o que creemos que vamos a pasar por ahí. Claro. Entonces, en ese sentido, pues aclaro eso, profe. No, chéverísimo. Y también les digo, no hay plantillas. Hay que tener la capacidad de variar los planes. Otro ejemplo que siempre procuro en muchos espacios económicos o a veces financieros es que uno tiene la capacidad a veces de cambiar de segmentación o poderse mover. Colombia no fue al mundial. ¿Cuántos se quedaron con las camisetas de Colombia? Imagínense que alguien absolutamente convencido haya seguido la producción, llegó la producción y no tuvo pendiente que pudiéramos salir eliminados. ¿Cuántas agencias de viajes no pudieron? Entonces, la idea es tener la capacidad de generar planes B también, que eso es financiero y no financiero, eso es más productivo, más empresarial, pero también determinarlo. También no esperar a que pase.
Hace muchos años hubo un problemita porque Colombia no produce trigo ni cereales en gran forma. La mayoría lo traemos de Estados Unidos, en algún momento de Argentina, que es un gran productor, de Ucrania, también es gran, porque hay un pequeñito problema en Ucrania. Y les comento que muchas cervecerías tuvieron que cerrar. Bavaria hacía cerveza con lechuga y no se imaginan el olor cuando uno pasaba por Bavaria. Pero entonces también es la determinación de todos los componentes productivos, administrativos, empresariales y tener planes B, productos sustitutos. A veces no existen en el mercado, no hay una dotación para adquirirlo y por eso ustedes no van a dejar de vender. Digamos un caso, también pasó hace tal vez, ¿qué les digo yo?, 15 20 años, hubo un paro, no armado, pero de aquí a Boyacá, y no dejaban pasar la cerveza. No dejaban pasar la cerveza, o sea, eso fue terrible. Imagínense en Boyacá y en Cundinamarca que toman un poquito de cerveza. Hay que tener planes. Si yo tengo mi empresa constituida, vendo licor, no esperar a que me sucedan las cosas, sino tener contemplados contingencias que puedan pasar. Entonces, de verdad que ha sido un placer, me encanta, o sea, la tutoría la hicieron ustedes, es aplicable, me interesaba que fuera aplicable y no un módulo plano. Agradecerles el día de mañana, mediante ya tengo calificado, o sea, es fácil de calificar porque son números, pero me interesa lo que también ustedes, así como los análisis que hicieron, que espero y estoy seguro que van a ser muy, muy buenos. Los dejo descansar y ojalá nos podamos encontrar en otra ocasión. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias por todo. Profe, muchas gracias. Muchas gracias por las lecciones y por apoyarnos. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas que noches. Estén bien. Descansen. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Un abrazo. Profe, ¿me regalas 2 minuticos, porfis? 2 no, los que necesites. Bueno, profe, pues la verdad de antemano, creo que ya estamos los dos solos, disculparme, porque no he tenido unas semanas fáciles. Yo sé que tenía un compromiso contigo de subir el video, la verdad no lo he podido subir, sé que esto me afectará un montón la nota, pero vengo de una situación difícil, familiar, y hasta ahorita estoy como retomando labores y funciones. Volví hasta el martes, ayer a la oficina, entonces digamos que hasta ahora estoy como organizando mi cabeza y pues la verdad quería disculparme porque no te pude enviar el video la semana pasada. No te preocupes, hagamos una cosa. Hoy hubo una actividad que vale por mucho para mí, que fue que ustedes hayan presentado ese trabajo, o sea, lo que están haciendo y aterrizando a la vida real. Entonces, primero que todo, te repito, lo lamento mucho, pues son cosas de Dios y Sí. lo lamento de corazón. Y te voy a valer esta nota de lo que presentaron hoy como la nota del video. O sea, no estoy regalando nada, no te estoy regalando nada, porque ustedes me presentaron hoy, me hicieron una actividad adicional, me presentaron, haz de cuenta que esto lo grabaste. Entonces, esta nota te la coloca por el video. Profe, muchas gracias de verdad porque no han sido semanas fáciles. Yo vivo acá sola en Bogotá, entonces no tengo mi familia. Emocionalmente me siento muy afectada en muchas cosas porque no es solo la muerte, sino todo lo que viene después. Y la verdad no he tenido cabeza. Hasta ahorita estoy como poniendo mi norte, organizándome, y la verdad yo decía, no, Dios mío, ¿cómo me va a afectar esto si ya es lo último? Pero no, nos reunimos con Alejo ayer y dijimos, bueno, vamos a presentar nuestro hijito porque realmente es el proyecto de él, pero yo lo he ido apoyando en todo. En todas las materias siempre como que le metemos la ficha al emprendimiento para que quede algo de lo que estamos estudiando, ¿sí? Que no se quede solo como en la clase, sino que lo pongamos en práctica. Y pues tal vez no fue la super presentación, pero poder explicar el paso a paso de todo lo que hemos hecho nos da como esa satisfacción, y nuestro proyecto de investigación es del gastrobar. Entonces, digamos que ha sido chévere, pero de admirar a mi compañero que
que no me ha dejado morir y ha estado conmigo. Entonces, de verdad, profe, qué pena. No, ya no te disculpes más y pues es entendible y de mi parte pues que Dios te bendiga, que te dé mucha fortaleza y te repito, hoy haz de cuenta que lo que hablaron hoy, lo que presentaron estaba grabado y lo tomamos por la nota del video. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz noche, descansa. Entonces, igualmente para ti, profe. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hablamos. Chao. Chao.